Es hora de comenzar un nuevo estudio y el tema es bastante polémico, bastante complejo y va a demandar mucha sabiduría para tocar temas tan delicados como las cosas que pasaban con los corintios. ¿Estás listo? Ven y acompáñame para un nuevo estudio de la Biblia. Muy bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué gustazo saludarlo a usted. Yo soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 4, que trae como título El pecado en la iglesia. Vamos a leer el verso para memorizar, porque el estudio de esta semana está muy, pero muy interesante. Acompaña, por favor. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Qué tal si te digo que el pecado no es el problema? Quizás sea otra de esas declaraciones un poco polémicas, ¿no? Pero al estudiar la lección de esta semana, nos vamos a dar cuenta que el problema no era el pecado. El pecado siempre va a ser un problema, ¿está bien? El pecado es un problema. Pero en los corintios, el problema no era el pecado que había. El problema era la manera como estaban manejando todo eso. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, ¿está bien? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Así que eliminar el pecado 100% del planeta, del mundo y de nuestra vida es algo que es imposible. Pero nosotros podemos rechazarlo. Podemos alejarnos de él. Podemos llamarlo de pecado. El problema no es el pecado necesariamente, porque pronto el pecado llegará a su final. Pronto Cristo volverá y el pecado acabará. El problema es cómo estamos manejando eso. El problema es cómo lidiamos con el pecado en nuestra vida, en nuestra comunidad. Me he dado cuenta de una cosa muy dolorosa como pastor, como líder religioso, como seguidor de Cristo, que es muy fácil condenar el pecado ajeno, pero nunca condenar nuestro propio pecado. Ojo aquí, incluso cuando es la misma cosa. Cuando el otro lo hace, sí es pecado, pero cuando yo hago, pues es una elección, es una decisión, pues siempre hay una explicación. En la lección 4 es Pablo hablando de los problemas que la iglesia estaba teniendo, y esos problemas estaban directamente relacionados a la influencia de la cultura en las decisiones personales y también a un mal entendimiento de lo que era la gracia. Y queridos, eso es común en nuestros días. Hay un sinfín de personas que mal entienden la gracia, mal entienden la influencia de la cultura. Yo soy uno de los que defiende mucho de que la cultura, ella es parte de nuestro desarrollo como iglesia, como institución, como denominación. Es innegable eso. Pero es la búsqueda por el Espíritu Santo que nos ayuda a saber y a discernir. Yo tenía un maestro en la universidad que decía que el gran don que la humanidad necesita antes de la venida de Cristo es el don del discernimiento, es la sabiduría de tomar decisiones, ¿sabes? Y lo que tenemos que aprender es, buscando en Cristo, tener el discernimiento necesario para saber qué influencia de la cultura es buena y qué influencia de la cultura es negativa. Si usted es uno de esos que cree que toda la influencia de la cultura alrededor nuestro es negativa, me arriesgo a decir que usted es uno de los que más crea problemas en su iglesia. Porque la cultura nos influencia definitivamente en cosas muy buenas, como por ejemplo la Internet, el estudio de la Biblia por Internet,
el uso de computadoras, el uso de PowerPoints, la manera como predicamos, la manera como tratamos a las personas. Todo eso, la cultura, nos ha ayudado a mejorar y crecer. Así que hay cosas buenas en la cultura, pero también hay cosas muy malas. Hoy día, y vamos a hablar de eso en la lección, estamos en una etapa de la vida donde la gente cree que en nombre del amor se puede aceptar todo, y los corintios tuvieron ese problema. Así que quédate conmigo, vamos a seguir juntos en este estudio, porque es un estudio que nos va a sacudir un poco, nos va a sacar de nuestra comodidad, de nuestro confort, para buscar pensar. Queridos, la gran batalla de mi vida es ayudarlo a pensar por usted mismo y tomar sus propias decisiones. La iglesia no tiene el derecho de decirle a usted qué pensar. Yo tampoco tengo ese derecho. Mi derecho es llevarlo a razonar, a tomar decisiones. Y es donde el Espíritu Santo juega un papel imprescindible en nuestro desarrollo espiritual. Así que vamos y sigamos. Estos días yo tuve una charla muy difícil con un colega que cree que nosotros deberíamos reinterpretar la Biblia, y que si lo hiciéramos nos daríamos cuenta, por ejemplo, de que la homosexualidad no es pecado. Y fue una conversación larga, somos amigos, y él piensa de manera muy diferente a la mía, obviamente. Y él trataba de mostrarme eso, ¿no? Obviamente él no logró convencerme, yo tampoco lo pude convencer. Pero después que él se fue, yo me puse a pensar sobre la charla que tuvimos. El ser humano se ha convertido en un ser muy delicado, en el sentido de que quiere que todo lo que él haga, todo lo que él hace, sea acepto y que tenga una justificativa. Y queridos, eso es bastante problemático, bastante problemático. Una de las cosas, una de las consecuencias de malas interpretaciones bíblicas, yo hablo mucho en contra de la teoría de última generación, perfeccionismo. Yo soy muy apasionado en defender la iglesia de ideas antibíblicas como la teoría de última generación y el perfeccionismo. Pero al mismo tiempo ha entrado en nuestras iglesias, a nuestros cuerpos pastorales, en el mundo de la teología, el extremo del otro lado, de tratar de justificar que el pecado pues no es tan pecado, ¿no? De que podemos convivir con el pecado sin ningún problema. De que deberíamos, en nombre del amor, y usted de seguro ya escuchó eso, que en nombre del amor deberíamos aceptar una persona que peca de manera pública y no quiere rechazar su pecado. Ojo, vuelvo a repetir, el problema no es el pecado. El problema es la manera como estamos tratando con el pecado y con el pecador. La gracia me hace abrazar al pecador, pero la gracia al mismo tiempo me hace a mí, pecador, querer tener una vida diferente, vivir de manera diferente, portarme de manera diferente en respuesta al amor que Dios me ha dado, que Dios me ha mostrado. La gracia agarra el hijo apestoso a cerdo y lo limpia y lo transforma. Pero el hijo apestoso a cerdo, después que él se da cuenta de que es abrazado por su padre, él tiene que querer ser mejor de lo que ha sido. Él tiene que querer dejar el olor de puerco. Él quiere querer dejar las ropas sucias y rotas. Es ahí donde hay mucha confusión. Pastor, ¿quiere decir que la gracia es un permiso para pecar? No es eso. La gracia es el alcance del amor de Dios. Pero mi respuesta a ese alcance no puede ser una obligatoriedad. Tiene que ser algo que brota de mi corazón. En los Corintios encontramos ese problema. Y es la primera cosa que el Pablo aborda en el capítulo 5. Había una situación de incesto. Era un pecado grave, muy probablemente relacionado a la cultura que los corintios vivían. Vamos a ver, no solamente esta semana, como las otras semanas, cómo la idolatría y la inmoralidad estaban tan conectadas. El problema, lo que le asustó a Pablo, no fue de que
había pecado. Por eso digo que el problema no es el pecado hay, tristemente hay. Lo que le incomodó a Pablo es el hecho de que la iglesia se sentía orgullosa de tolerar el pecado. Queridos, el pecador tiene que ser amado, pero el pecado tiene que ser rechazado. Y ahí es donde nosotros como iglesia por veces nos complicamos la vida, porque pensamos así, pues entonces es mi deber rechazar el pecado y comenzamos a atacar los pecados. Pero no se trata de que yo rechace el pecado de mi hermano, se trata de mí rechazar mi propio pecado. Porque yo no puedo controlar a mi hermano, pero yo me puedo controlar a mí. Y los corintios tuvieron mucho problema con eso, en rechazar, en incentivar a ese hermano a dejar esa vida pecaminosa, que era claramente pecaminosa, y que le asusta a Pablo al punto de decir, eso ni entre los impíos se ve. ¿Por qué la iglesia toleró eso? Pues hay un sinfín de hipótesis, y una de ellas es de que puede que ese hombre sea una persona rica y poderosa. Gente linda, miren. La gracia me alcanza y me saca del pecado y es mi deber querer ser mejor. Es mi deber querer ser perfecto. Ojo aquí en lo que voy a decir. Yo necesito querer ser perfecto. El hecho de que es imposible en esta tierra no quiere decir que yo deba dejar de buscarlo. Yo lo voy a buscar porque cuando Cristo venga yo lo voy a alcanzar. Pero recuerde siempre que no es su deber de usted condenar a su hermano porque está en pecado. Nosotros como iglesia tenemos... En la iglesia adventista tenemos un entendimiento, por ejemplo, de la inmoralidad, de la homosexualidad, del incesto, del abuso, que son cosas que nosotros no toleramos, no aceptamos. Sencillo así. Que el otro quiera que se reinterprete la Biblia, es el problema de él. La Biblia es clara en esas cuestiones. Pero recuerde que la Biblia es también clara al decir que mi deber es amar a esa gente, es abrazarlos, es llevarlos a Cristo. Y ojo aquí, yo hablé del abusador. El abusador tiene que ser denunciado a la policía siempre. El abusador tiene que ser denunciado a la policía. Y que en la cárcel encuentre la gracia maravillosa de Cristo. Pero la homosexualidad yo no debo estar atacando, condenando, hiriendo a esas personas. No, yo tengo que demostrarles amor, la gracia maravillosa de Cristo y buscar ayudarlos a depender más de esa gracia maravillosa y a partir de ahí encontrar una salida para ese problema. Los corintios tenían ese problema y Pablo habló bastante de eso. Y ojalá esos mensajes nos ayuden a nosotros a dejar los pecados que existen en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con los escándalos en la iglesia? En todo lugar ellos brotan, en todo lugar. Sea de parte de miembros de iglesia, sea de parte de líderes de la iglesia, sea con hijos de pastores, con la familia del pastor, con el pastor, los escándalos pasan. Y en los años de ministerio que tengo, yo he visto todo tipo de escándalo en todo tipo de situación. Y muchas veces, esa es la parte que me entristece, muchas veces los miembros de la iglesia cuando ven escándalos están más interesados en tirar sal a la herida en rescatar. Valdría la pena que antes de entrarnos a lo que Pablo habla, valdría la pena que nosotros evaluemos nuestro corazón. Cuando hay un escándalo, ¿estoy feliz porque el fulano se cayó? ¿O me duele el corazón saber que hay gente herida con todo eso? Piénsalo. Ahora, había escándalo en la iglesia de los Corintios y Pablo aquí habla de manera muy fuerte. Ahora, es importante entender el contexto porque muchos hermanos evangélicos en especial, hay mucha gente evangélica que toma la disciplina eclesiástica como un rechazo total a la persona que pecó. Y en muchas denominaciones, la persona cuando es disciplinada, defraternizada, la iglesia exige que los miembros de la iglesia no mantengan contacto con esa persona, lo que es algo muy problemático, ¿está bien? Nosotros no creemos en eso. Nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que la disciplina es por encima de cualquier cosa redentiva.
La disciplina no es para castigar, no es para dar el ejemplo, no. La disciplina eclesiástica, según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, basado en las enseñanzas bíblicas, la disciplina eclesiástica es para el rescate y para la restauración y la redención de la persona que pecó. Si una junta de iglesia lo único que quiere hacer es herir a una persona, esa junta está equivocada. No tenemos que castigar porque yo escuché eso ya algunas veces. Pastor, pero esta persona siempre quiso castigar a todo el mundo. Ahora que cayó es nuestra vez de castigarlo. El error de ellos, o el error de él o de ella, no puede justificar tu error, mi querido. ¿Entiendes eso? No puede ser así. Las palabras de Pablo son duras aquí y voy a leer, ¿no? Él dice así, que sea quitado de entre ustedes. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a la disciplina eclesiástica, pero Pablo usa otras expresiones como que él sea entregue a Satanás y no se asocien con él. ¿De qué está hablando? Cuando Pablo habla de fue entregue a Satanás, está diciendo que este personaje eligió los caminos del enemigo antes que los caminos de Dios. No somos nosotros los que vamos a decir, váyase. No, nosotros tenemos que reconocer que esa persona ha elegido los caminos del enemigo. Y no se asocien con él. Y aquí es donde los algunos hermanos evangélicos, se agarran para decir, no deberíamos ni hablar con esa persona. Lo que Pablo está queriendo tratar de mostrar aquí es que nosotros no deberíamos permitir que esa persona tenga influencia sobre nosotros o ejerza influencia sobre nosotros. ¿Está bien? Lo que es muy diferente. Yo he visto situaciones, yo mismo he tenido que llevar a disciplina personas, y me acuerdo de una situación en una iglesia mía donde el personaje incluso trató de asustarme con pistolas y todo. Fue una locura. Un día quizá voy a contar esa historia. Pero él nunca, esa persona que infelizmente tuvimos que disciplinar, quería seguir ejerciendo influencia, quería tener posición de liderazgo. Y ahí vino la confrontación de decir, no, usted está en disciplina, usted no puede tener ese tipo de posición. Y es a eso que Pablo se está refiriendo. Una persona que está en disciplina no debe tener influencia sobre otras personas en la comunidad. Es muy importante que una persona que sea disciplinada se aleje y dé espacio a que otros, en especial cuando es un líder de iglesia, ¿no? Que otros asuman esa posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque el objetivo final es a fin de que el espíritu sea salvo. Ese es el gran objetivo de la disciplina eclesiástica, salvar el espíritu, hacer con que la gente vuelva a los caminos de Dios, sacar el adúltero de su adulterio, sacar al que peca, al blasfemo, que sea. La última disciplina eclesiástica que tuve que manejar yo, Rubén, como pastor de iglesia, fue una cuestión de abandono de la fe. Una persona en una de las iglesias donde estuve que rechazó el Espíritu Santo y trataba de enseñar. Muy buen maestro de escuela sabática, quería enseñar su posición sobre el Espíritu Santo y nosotros tuvimos que confrontarlo y decir, no, en la iglesia nosotros creemos de esta manera. Yo fui a su casa, le di tiempo que me explicara su tesis, le dije, entiendo, te voy a mostrar dónde creemos que estás equivocado, qué es lo que cree la iglesia. ¿Crees de esa manera? Me dice, no, pastor, yo no puedo más creer como la iglesia enseña. Entonces, hermano, lo mejor que hacemos es que usted se desligue, que usted salga, ¿está bien? No va a tener más espacio para enseñar a la iglesia. Él se molestó un poco. A los 2 días me escribió y dice, pastor, ahí está en su email mi carta de renuncia. Linda gente, linda persona, gran conocedor de la Biblia, pero se desvirtuó. Yo no lo puedo tener. Y mi sueño es, y yo le dije eso la última vez que lo visité, hermano, cómo yo quisiera que usted recuperara y volviera, porque gente como usted nos hace falta. Gente que le gusta enseñar la palabra. Nunca más supe de él porque ya me fui de esa ciudad hace muchos años también. Ojalá cuando lleguemos al cielo, si Dios me da el privilegio de llegar al cielo, ojalá yo lo pueda encontrar allá también. Recuerda, la disciplina es redentiva, nunca punitiva. Cuando era pastor en Brasil, un día llegó a mi casa un muchacho que tenía un negocio, tenía una empresa.
Me dice, pastor, tengo un problema, no sé qué hacer. Él me dice, no, yo sé qué hacer, pero quisiera hablar con usted primero. Y pasaba lo siguiente, él tenía una prima que trabajaba con él, la prima y el esposo. Pasa que él descubrió que la prima y el esposo más o menos estaban defraudando la empresa. Y él quería despedirlos. Y así fue, los confrontó, les mostró los libros, los números y los despidió. Y ahora esa prima, con su esposo, lo estaban llevando a la corte. Y él me decía, pastor, yo me tengo que defender a la corte, pero la iglesia no prohíbe ir a la corte. No es pecado llevar a un hermano a la corte. Querido, voy a decir algo que puede sonar preocupante, doloroso, todo. Pero no es pecado llevar a nadie a la corte. ¿Está bien? No es pecado. Pablo habla de esto aquí, vamos a entender lo que Pablo dijo, pero buscar tus derechos de manera legal está correcto. El propio Pablo, cuando estaba siendo tratado de manera injusta, reclamó sus derechos de ciudadano romano y fue atendido ante un tribunal. Pero pastor, él era Pablo contra el sistema, ahora es un hermano contra otro hermano. Bueno, queridos, primero, antes de entrar a lo que Pablo dijo, permítame decirle algo desde mi silla pastoral. Pastores no somos mediadores, no somos jueces de paz, pastores no somos nada de eso. Los pastores no están aquí para arreglar problemas entre hermanos. Por favor, entienda eso. Yo he llegado a iglesias donde hermanos me buscan y me dicen, no, pastor, que el pastor no arregle el problema. Yo tengo un problema con el hermano aquí, el pastor dijo, eso no es mi problema, pero nosotros, pastor, damos el diezmo, somos que pagamos el sueldo del pastor. No, eso no es trabajo del pastor. Eso no es trabajo del pastor. Si usted está pidiendo que su pastor haga la obra de juez, usted está equivocado. ¿Bien? Entonces, primer punto. Segundo punto. No es pecado llevar a nadie a la corte. No es. Ahora, no es lo mejor camino. Nunca será el mejor camino. ¿Cuál es el mejor camino? El mejor camino que pudiera existir es que yo entienda que mi deber como cristiano, como seguidor de Cristo, es ser correcto y verdadero y honesto. Tan fiel como la brújula al polo. Tan fiel que no se compre ni se venda, ¿no es cierto? ¿No es lo que dice Elena de White? Porque si nosotros fuéramos así, no habría necesidad de cortes. No habría necesidad de corte. Es porque no somos honestos es que hay la necesidad de corte. Trabajando como pastor y líder de asociaciones, ya he visto pastores que después de ser despedidos de la iglesia, trataron de llevar a la iglesia a corte. Yo sé de la historia, yo los conozco, yo los conocía bien y sabía que estaban equivocados, pero aún así trataron de demandar a la iglesia. Y la iglesia, en todos los casos, finalmente les dice, está bien, vamos a la corte, vamos a juicio, no hay problema. Y nunca en mis casi 30 años, 28 años de ministerio, nunca he visto a la iglesia perder una demanda de esas. Nunca. ¿Cuál es el punto en los Corintios? Habían hermanos defraudándose los unos a los otros y llevaban eso a las cortes. Pasa que en las cortes no solamente había injusticia, como hay en nuestros días, pero creo que hoy día menos, un poquito, pero había mucha injusticia porque una persona con más dinero podía sobornar a un oficial y pues, ¿no? Para conseguir el veredicto que quería. Como los dos seguidores de Cristo llegando a la corte, y aquí era el problema, era un mal testimonio. Daba un pésimo testimonio de lo que era el seguir el nuevo camino de Cristo. En nuestros días es la misma cosa. Cuando dos hermanos de la iglesia terminan en la corte, eso es público y eso da un pésimo testimonio de lo que es seguir a Cristo. Pésimo. Entonces, querido, usted que es dueño de negocios, porque comúnmente las cuestiones son de negocios o de divorcios, ¿está bien? Comúnmente.
Usted que es dueño de negocio, es miembro de la iglesia y va a emplear gente de su iglesia, sea lo más correcto posible. Por veces nosotros queremos en el afán de ayudar, no poner contratos, no poner ley. No poder, es para eso que están los contratos, para eso que están las formas, los detalles de la ley para proteger a uno. En el afán de ayudar, por veces creamos nosotros mismos los problemas. Y usted, hermano, que recibe trabajo de alguien en la iglesia y pues lo despidieron, infelizmente tuvieron que despedirlo, pues entienda que el hermano le hizo un favor. Cuando nosotros entendemos que es mi deber ser bueno, es mi deber ser correcto y yo tengo que tratar con amabilidad a mi hermano, yo creo que las demandas comienzan a dejar de existir. En los divorcios es un poco más complejo porque hay algo de más pasional ahí, pero aún así nosotros deberíamos siempre recordar que todos los problemas que tenemos se pueden arreglar con humildad y poniendo el ego a un lado. Cuando yo veo a mi hermano y lo amo de manera sincera y quiero resplandecer la luz de Cristo, yo voy a buscar maneras de no escalar la situación, de no aumentar la temperatura, y sí, de caminarnos juntos rumbo a una solución. No será buena para todos, pero será la mejor solución. Ya escuchaste la expresión gracia barata. Yo ya la escuché varias veces, comúnmente de boca de gente inclinada a perfeccionismos y a otras ideas antibíblicas como esas, ¿no? Ahora, ¿por qué existe ese tipo de expresión? Y la culpa, pues puede ser un poquito de culpa de esos hermanos, pero la culpa es de aquellos que enseñamos de manera equivocada la gracia. La gracia no es un permiso para pecar. Y el hecho de que Cristo me perdone todas las veces que yo le pida perdón, no es un permiso para pecar. Una persona cuando se encuentra con Cristo de verdad, siente en su corazón la tristeza por el pecado. Y tiene el honesto, intenso deseo de dejar eso, de abandonar ese pecado, de abandonar esa maldad. Pero tristemente encontramos, y eso se está haciendo más común en los últimos 10 años, por decirlo así, gente que cree que yo puedo vivir mi vida de la manera que yo entienda correcta y que nadie tiene el derecho de decirme qué está bien, qué está mal. Y que si yo estoy en paz con Dios, yo puedo hacer lo que se me antoje. Es de ahí que vienen relaciones libres, abiertas, es de ahí que vienen personas que prefieren vivir la vida sexual fuera del matrimonio. Es de ahí que viene el grito de tolerancia por comunidades homosexuales, LGBT, qué sé yo, tratando de decir, no, es que hay que aceptarlos, hay que aceptarlos, hay que aceptarlos. Y queridos, miren, el hecho de que la persona esté en pecado no quiere decir que yo la tenga que odiar, ¿está bien? Tiene que decir que es mi deber amar a esa persona porque yo también estoy en pecado, así como usted también. El punto es que nosotros tenemos que entender que el pecado es pecado, no importa quién lo practique. Y que mi deber es abandonar ese pecado. Yo tengo que rechazarlo. Recuerdo, es más fácil rechazar el pecado de mi hermano que mi propio. Pero rechazar el pecado es vital. Es vital para que yo pueda salir adelante en mi vida, para que yo pueda crecer en mi caminada con Cristo. El deseo de querer ser lo mejor que yo puedo ser debe existir en mí. Y el autor de la lección propone 3 puntos que llaman el antídoto contra la inmoralidad sexual. De esta manera, primero, somos identificados como lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es vital para que yo tenga victoria sobre mi pecado. Cuando yo estoy más cerca a Cristo, yo me doy cuenta de la cantidad de basura que hay en mi vida y brota en mí el deseo de ser mejor. Segundo, el autor de la lección dice, nosotros
Somos miembros de Cristo. Eso significa que debemos estar unidos con Él. Y la inmoralidad sexual es una violación de esa unión. No solamente por ser una inmoralidad sexual, pero en el caso de los corintios estaba directamente relacionado a la idolatría. Por último, el autor de la lección dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y deberían ser cuidados de tal manera. La inmoralidad sexual es un desrespeto a nuestro cuerpo. Es un desrespeto a nuestro cuerpo. Y un cuerpo que es la morada del Espíritu. Queridos, miren, yo no estoy aquí para levantar una cruzada en contra de la inmoralidad de las personas. Yo no estoy aquí para levantar una cruzada contra el pecado del mundo. Yo estoy aquí para buscar todos los días ser lo mejor que yo puedo hacer para dar honra y honor al nombre del Señor, al nombre de Cristo, al nombre de mi Padre. La lección de la próxima semana vamos a hablar de eso más. Yo no puedo corregir la inmoralidad de mis hermanos, pero yo puedo corregir mi inmoralidad. Yo puedo corregir lo que está mal en mi vida. Yo puedo luchar para que yo, Rubén, abandone lo que me está haciendo caer todos los días. No es fácil, pero es urgente. ¿Por qué? Porque yo quisiera, honestamente quisiera que mi vida fuera un clamor de la gloria de Dios, que fuera una inspiración para que las personas quisieran vivir mejor. Yo sé de mis fallas, yo sé de mis pecados, y yo quisiera ser una mejor persona y lucho todos los días y alabo a Dios por mi esposa porque ella está a mi lado y juntos luchemos para ser cada día mejores. Y querido, tú también puedes hacer eso. Tú puedes ser mejor. Yo sé que ahorita mismo me está escuchando alguien que está hundido en el pecado de la inmoralidad. Tú puedes salir de eso. Tú puedes ser una nueva criatura. Elige ser y Dios estará contigo. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Yo ya he escuchado ese texto un sinfín de veces en clases de comida sana. Y aunque se aplica también a la comida sana, nuestro cuerpo como morada del Espíritu Santo está directamente relacionado a las impurezas y a la inmoralidad sexual. Interesante eso. Cuando Pablo habla que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, nos está recordando la razón por la cual debemos proteger nuestro cuerpo de la inmoralidad sexual. El ser humano es un ser sexual. Y sabedor de eso, Dios creó una situación donde el ser humano pudiera desarrollar su sexualidad. A eso Dios llama matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre, nacido hombre, con una mujer, nacida mujer. ¿Está bien? Hay que explicar eso en los días que vivimos. De un hombre nacido hombre con una mujer, nacida mujer. La unión de estos dos bajo la ley de los hombres y la ley de Dios es un matrimonio. Y en esa relación, Dios nos ha dado el permiso de vivir la sexualidad. Y queridos, la sexualidad es una cosa hermosa, que esposo y esposa deben aprender a vivir y a gozarse en ella. Estoy regresando para esas próximas semanas con las transmisiones para parejas juntamente con mi esposa y vamos a hablar mucho de eso. Porque cuando me toca hablar con parejas, veo que el gran problema que la gran mayoría de las parejas vive es su incapacidad de vivir una vida sexual sana, divertida, agradable. Especial en nuestro mundo hispano, como somos bastante más conservadores, ¿no? Cualquier cosita nueva nos preocupa mucho. Pero usted que es casado, pues, y eso es para los casados, ¿está bien? Usted que está casadito con su esposa, con su esposo, pues diviértanse en la vida sexual, vivan felices, gócense en eso. Pero y aquí está el problema, los corintios decían, no, pero pues que
sea malo, nosotros somos solteros, también queremos participar de eso. Pero la Biblia dice no, Cristo dice no. Y hay razones para que no. Hay razones, y quizá la principal es que una vida sexual genera un nivel de intimidad que solamente el matrimonio está listo para bendecir y proteger. Por eso que la Biblia pide pureza de sus seguidores. ¿Entiende eso? Vuelvo a repetir. La inmoralidad sexual en los tiempos de los Corintios estaba directamente relacionada a la idolatría. En nuestros días también a la idolatría del ego. No es pecado ser soltero, deja proponer eso también porque la lección habla de la soltería, pero nosotros, los que están solteros, yo no soy soltero, pero los que están solteros deberían siempre recordar que ellos siempre serán tentados, y no es pecado ser tentado sexualmente. Incluso cuando yo soy tentado sexualmente quiere decir que estoy sano, que tengo mis hormonas en día, que está bien, no es pecado. Pero los que están solteros tienen una misión extra de someterse al poder del Espíritu Santo. Y la Biblia la lección usa el ejemplo de José, ¿no? José huyó literal, salió corriendo José. Salió corriendo de la tentación. La señora de Potifar le tenía el ojo puesto encima a José. Y Génesis habla 4 veces que José salió corriendo. Yo tenía un amigo que fue deportista profesional allá en Brasil. Y él al fin se convirtió en un pastor, ¿no? Y fuimos amigos. Y yo le preguntaba cómo era la vida de profesional, de deportista profesional. Y me decía, Rubén, cuando yo terminaba los partidos, yo tenía la chica que yo quería. Pero encontré a Cristo, salí de esa vida, hoy día me dedico al ministerio. Y un día lo veo tenso. ¿Qué pasó? Dice, no, que el equipo va a hacer un reconocimiento a los campeones de tal año y me están invitando para ir. Y yo tengo que ir, pero no quiero volver ahí, Rubén. ¿Por qué? Porque pues ahí yo viví una vida muy inmoral, una vida muy devasa. Al fin de semana, pasó el fin de semana, cuando regreso a la escuela el lunes, lo encuentro y le digo, ¿y cómo fue el fin de semana? Me dijo, Rubén, llegué allá, agarré mi auto y me di media vuelta y me vine para acá. No me quedé allá. Pedí perdón, pero no me fui. Porque no me puedo arriesgar. No quiero, voy a huir de esa inmoralidad. Y mis respetos a ese caballero. Gran pastor. No es fácil huir de la inmoralidad, pero es posible en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo te invito hoy día, a usted que me está mirando, huye del pecado con todas tus fuerzas. Dios estará contigo y te dará todas las fuerzas necesarias para tu victoria. Aunque en esta vida sea imposible tener victoria total, final y cabal sobre mi pecado, eso no quiere decir que yo no deba buscar la santidad y la perfección. Yo debo buscarlo todos los días. Y todos los días yo voy a tener un poquito más de victoria. Y si vuelvo a caer, el Señor me levantará y me ayudará a seguir luchando y luchando y luchando. Y todos los días seguiré luchando. Porque Dios quiere que yo sea mejor. Yo le debo eso a Dios. Yo debo a Dios vivir la mejor de las vidas que yo pueda vivir para honrar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. La perfección no es un objetivo. La perfección es una consecuencia, es un anhelo, es una respuesta. Tener victoria sobre mi pecado tiene que ver con querer ser mejor. Y querido, yo quiero invitarlos todos ustedes a elegir, y escribe en los comentarios eso, yo quiero ser mejor. Usted sabe cuál es el pecado que lo domina, yo sé cuáles son los míos. Y le he pedido a Dios todos los días que me dé victoria y Dios me da victoria. Y he logrado tener las victorias, pero también he caído. Y cuántas veces en el piso yo le clamo al Señor una vez más y Él me levanta, Él me extiende su mano, me dice, Rubén, vamos, sigue adelante. Porque gente linda, escucha aquí,
falta muy poco para la venida de Cristo. Falta muy poco para la venida de Cristo. Y muy pronto, cuando Cristo venga y suene la trompeta y Cristo aparezca, finalmente nuestro pecado será destruido. Y yo espero ese día. Yo anhelo por ese día. Yo sueño con ese día donde por fin mi pecado será destruido. Y yo veré el pecado acadenado junto al diablo por todo el milenio. Y nunca más se levantará ese pecado y nos destruirá y nos hará daño. ¿Cuál es tu pecado que te está hiriendo? No solamente te hiere a ti, te está hiriendo a la gente al lado tuyo que te ama, que te quiere. Y la lección de esta semana nos ayuda siempre a enfocarnos en Cristo, a recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, a recordar que yo debo huir de la inmoralidad sexual y que la inmoralidad sexual es pecado. No importa lo que diga la sociedad. No importa que alguien quiera reinterpretar la Biblia para justificar la inmoralidad. La inmoralidad es pecado y debe ser tratado de esa manera y debe ser rechazado. Pero recuerde que nosotros rechazamos al pecado, jamás al pecador. Nosotros lo abrazamos, oramos con él, con ella, los ayudamos a salir adelante y a crecer. Cristo tiene un plan para nuestra vida y nos quiere dar las victorias que tanto soñamos y tanto buscamos. ¿Está bien? Así que sigue. Este estudio está espectacular y espero que usted hoy día haya tomado la decisión de ser su mejor versión. ¿Está bien? Cuídese mucho. Fue un gustazo compartir este estudio con usted. Espero que esté siguiendo todos mis medios sociales y que siempre sea parte de mi comunidad aquí. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto, gente. Chao.